Hola, buen día. Buen día a todos, buen día a la audiencia. Bueno, lo que queremos saber es si se cerró el dispositivo, sigue funcionando o va a seguir funcionando en otras características. ¿Qué pasó con ese dispositivo de prevención del suicidio y de las adicciones en el Heller, ese dispositivo telefónico de atención durante todo el tiempo, Valeria? Bueno, ahí comentamos un poquito cómo es la situación. Bueno, nosotros somos un grupo de operadores que desde el año 2020, cuando inicia la pandemia, venimos sosteniendo en el Hospital Heller un dispositivo de atención telefónica. En principio, atención telefónica para brindar contención y primeros auxilios psicológicos Sí, en materia de salud mental, qué caudal adicciones y riesgos de auxilio. claro, qué caudal de llamadas o de demanda tenían durante el tiempo que funcionó el dispositivo, Valeria? Te cuento un poquitito. Bueno, la cantidad de llamada ha sido, digamos, permanentemente, todos los días se han recibido llamadas, han ido variando de acuerdo a las características epidemiológicas. Esto empezó como un dispositivo que se creó primeramente para brindar contención en salud mental para manifestaciones o síntomas derivados propios de la pandemia, que sufríamos todas las personas por las medidas de aislamiento, de enfermedad COVID, de duelos. Cuando la situación epidemiológica de la pandemia fue como mermando, la atención y la demanda de la línea telefónica no mermó nunca, digamos. Al contrario, aumentaban y lo que veíamos era de que más allá de la llamada y las demandas de situaciones propias derivadas de la pandemia, recibíamos un montón de otras demandas que tienen que ver con cuestiones estructurales de la salud mental, que se agudizaron en pandemia, pero que tenían que ver básicamente con personas en crisis de angustia con ideas suicidas, con intentos autolíticos, mucha llamada de población adolescentes. Perdón, dijo intentos. Intentos autolíticos, ¿Eso qué es? O sea, de hacerse daño, de infligirse autoagresiones. Son, digamos, todas cuestiones que tienen que ver con conductas suicidas. ¿Sí? Eso nos implicó a nosotros pensar en una readecuación del dispositivo y pensar de que digamos, esto se creó en principio como un dispositivo transitorio en el marco de la emergencia sanitaria, que debería pasar a ser un dispositivo ya permanente y que tome esta característica de que pueda brindar una atención al riesgo. A ver, se creó como un dispositivo transitorio. En el marco de la pandemia. Y después, digamos, en abril del 2021, se reglamenta y pasa a ser un dispositivo permanente, ampliando la cobertura de atención. Ya no es solamente para, como fue en un principio, tratar las manifestaciones o las consecuencias del COVID, sino que se amplía a una línea de atención de salud mental, adicciones y riesgos de suicidio. Esto en el marco también de la implementación de la Ley Nacional de Suicidio, que la provincia adhiere. La provincia adhiere a esta ley nacional y dentro de la reglamentación de esta ley, digamos, el órgano de aplicación, que es Salud, debe crear líneas telefónicas de atención para personas en situaciones de crisis de salud mental. Vuelvo a hacerle la pregunta inicial. ¿Y este dispositivo hoy está funcionando, ha dejado de funcionar o está...? Este dispositivo funcionó a los 2 años en Hospital Heller, y a principio de mes, bueno, nos anoticiamos de que iba a dejar de funcionar por una disposición de las autoridades sanitarias en el Hospital Heller, y iba a ser trasladado a un centro de salud. Situación que nosotros, digamos, repudiamos con fundamentos técnicos y profesionales. Por una parte, digamos, porque que estos dispositivos estén anclados en hospitales de nivel de complejidad, en este caso en el nivel de complejidad 6, que es Hospital Heller, y también se preveía un dispositivo de iguales características en Hospital Castro Rendón, que no está funcionando, tiene una fundamentación técnica, digamos, porque estas líneas tienen que tener una coordinación y un acceso directo a lo que es las asistencias por guardias también, ya sea las guardias de medicina general como las guardias interdisciplinarias. ¿Y por qué estaría mal, mental? Valeria, usted decía, nosotros tenemos, por ustedes, ¿no? Tienen objeciones de carácter profesional, técnico. ¿Por qué estaría mal centralizar
este dispositivo de atención gratuita para prevenir el suicidio y también las adicciones, porque no significaría centralizar la atención por guardia. La guardia sigue funcionando en el Heller y en cualquier otro hospital de la provincia. ¿Por qué estaría mal centralizar ese dispositivo de operadores para atender este tipo de demandas de la población? No, centralizado está, digamos, y está funcionando así en el Hospital Heller. Lo que hacen ahora es trasladarlo a un centro de salud. Lo que a nosotros nos permitía que el dispositivo esté en el Hospital Heller es tener una coordinación directa también con las guardias, porque muchas situaciones que nosotros atendemos telefónicamente y que brindamos contención, muchas veces se evalúan que son de altísimo riesgo, digamos, y que hay que coordinar una asistencia a esa persona que supere la instancia telefónica. Muchas veces se inicia la intervención en una llamada telefónica, pero luego hay que coordinar toda la asistencia con CIEN, con Guardia General, con Guardia Interdisciplinaria de Salud Mental, porque los riesgos y las complejidades de las llamadas que recibimos muchas veces son de riesgo de cierto inminente y de riesgo de vida, digamos. Uh-huh. ¿Y cuáles son las razones? Todo este trabajo nosotros ya lo teníamos articulado en el Hospital Heller después de 2 años de mucho esfuerzo, porque es un dispositivo que, digamos que en estos 2 años de funcionamiento, el equipo que lo sostuvimos, tuvimos que ir readecuándolo permanentemente. Y hoy en día es un elemento clave dentro de la red de atención de salud mental. Digamos, y lo que nosotros por ahí estamos como repudiando, en parte es la forma en que se dispone este traslado de un dispositivo. A mí me acaban de informar que el jueves 2 de junio hay una disposición de la Subsecretaría de Salud y de Zona Sanitaria Metropolitana, donde lo que resuelven es el traslado del dispositivo de contención telefónica en salud mental y trasladarlo al centro de salud profesional. Es decir, no se cierra el dispositivo, lo que se hace es un traslado de eso. No sé cuáles son las razones que motivan esto, si es la centralización de todo el abordaje. Nosotros lo que repudiamos por ahí es esto, de que no hay razones técnicas ni objetiva para implementar ese traslado, digamos, porque es un dispositivo que estaba funcionando muy articuladamente en Hospital Heller, o sea, de manera organizada, que dio respuesta durante 2 años, no solamente, digamos, al Hospital Heller, pero sino también, digamos, a un área de cobertura mucho mayor, y no hay razones, por lo menos técnicas profesionales. ¿Ustedes atendían demandas, por ejemplo, del área de cobertura del Heller, o sea, pura y exclusivamente de Neuquén Capital, o también de otras localidades de la provincia? Cuando se crearon estos dispositivos, se pensaron en 2 dispositivos. Uno en Hospital Heller y uno en Castro Rendón, justamente anclado en los 2 hospitales de mayor complejidad de la ciudad para que puedan trabajar en articulación con toda la red. El dispositivo, y cada uno iba a atender básicamente su área de cobertura. El dispositivo de Castro Rendón funcionó un tiempito nomás y anclado únicamente para atenciones COVID. Luego dejó de funcionar y continuó únicamente el dispositivo de Hospital Heller. Por lo tanto, la demanda se amplió, digamos, porque al ser el único dispositivo que funcionó, atendíamos la demanda de toda la ciudad e inclusive de zonas aledañas también. Uh-huh. Y si se amplió la demanda, evidentemente tuvieron que coordinar también con las áreas de guardia y de salud mental de los otros hospitales de la provincia o del mismo Castro Rendón, ¿o me equivoco, Valeria? Sí, se fue, y ahí es donde nosotros justamente notábamos por ahí la diferencia, lo que era coordinar cuando teníamos una situación, por ejemplo, en Heller, y lo que es coordinar presencialmente con la guardia que la tenés ahí mismo, con el efector en manera presencial, que es lo que era coordinar, por ejemplo, cuando nos tocaba una situación de otra área, de otro hospital o de otra zona. No es lo mismo. Lo que me dice que coordinar de manera remota este tipo de acciones es imposible. No sé si es imposible, pero es diferente. Es diferente, y nosotros teníamos ya todo un trabajo articulado en el dispositivo de Heller, que hoy en día se pierde, no se desconoce, no se valoriza. Ahora, la medida... Tiene un fundamento técnico, Valeria, digamos, porque no es que hay alguna cuestión de que
haya alguna falla en el funcionamiento o que haya reclamos a la línea. Valeria, y la medida entonces responde, digamos, a una concepción distinta, a una centralización, como se aduce de esto en otro ámbito, en otro centro de salud, como podría ser el Progreso, o porque hay acefalía en el área de salud mental? Bueno, es complejo. Yo creo que hay varias aristas. Por un lado, no vamos a desconocer, digamos, que hay muchas necesidades de otros trabajadores de también realizar guardia. Eso es verdad y esto quiero que se entienda que lo que nosotros reclamamos no es una medida en contra de otros trabajadores que también quieren realizar esta tarea o guardias telefónicas. Por un lado está eso. Por otro lado, creo que hay otros intereses políticos que exceden a la tarea técnica, digamos. No entiendo. Que implican esto, digamos, No trasladar entiendo. un dispositivo de un lado a otro, digamos. Sí, no entiendo. ¿Cuánto hace que no tienen jefe de salud mental ahí en el Heller, Valeria? No, pero digamos, hay una coordinación en el área de salud mental y eso no tiene que ver con la línea telefónica. No, digamos, porque las tareas y el dispositivo se sostuvo igual independientemente de la jefatura del servicio o de las particularidades del servicio de salud mental. Está bien. ¿Y cuál ha sido la respuesta que han tenido frente a la reacción que han tenido, que han evidenciado frente a esta decisión? ¿Qué respuesta les han dado desde el área de salud, Valeria? Y no, básicamente no hay respuesta porque nunca hubo instancia de diálogo, digamos. Esto fue una medida unilateral tomada por las autoridades sanitarias donde justamente lo que nosotros venimos a repudiar y un poco a hacer público es cómo se toman estas medidas desde las autoridades políticas, desconociendo todo un trabajo técnico de funcionamiento de un dispositivo, digamos. Básicamente no hemos tenido respuesta porque no han habido instancias de diálogos previos como para pensar algunas otras estrategias. Nosotros creemos, digamos, que demanda para trabajar dispositivos de salud mental hay de sobra, digamos. Hoy en día la epidemiología nos dice de que la salud y las problemáticas de salud están atravesadas constantemente por cuestiones de salud mental. Bueno, la OMS dice que la próxima pandemia es de salud mental. Sí, necesidades de armar dispositivos en terreno hay un montón. Entonces, digamos, nosotros lo que apuntamos es que las autoridades sanitarias puedan promover el armado de diferentes dispositivos de acuerdo a las características y a las idiosincrasias de cada territorio, de cada lugar, de cada población, y no que desarticulen o desarmen o desplacen. El tema es interesante, pero ¿por qué la prevención del suicidio, por ejemplo, sería distinta en Neuquén que en Plotier o que en Piedra del Águila o en San Martín de los Andes? Digo, No, los dispositivos tienen lineamientos generales que vienen marcados por leyes, por marcos normativos generales, pero después cada lugar, cada efector, cada población con la que se trabaja tiene que adecuar los dispositivos de acuerdo a la realidad de su población. En salud mental el trabajo es muy artesanal, ¿viste? Y por eso es que nosotros decimos que los dispositivos en salud mental no son intercambiables, no son tienen otras características. No es como, por ejemplo, me imagino en otras áreas de salud donde trasladar, no sé, un tomógrafo de un lugar al otro no tiene mayores implicancias. En salud mental el trabajo no, es diferente, digamos. Los dispositivos se construyen, tienen un proceso y responden a las necesidades y a la articulación de una red local, digamos. Valeria, muchas gracias por estos minutos, muy amable. Bueno, nosotros por ahí, para terminar, sí, a ver. Lo que queríamos por ahí era básicamente hacer pública esta situación y bueno, y poder llamar a las autoridades de que haya una instancia de diálogo y que se pueda rever que el dispositivo continúe funcionando en Heller porque venía funcionando bien, porque era un trabajo articulado de 2 años con buenos resultados y que bueno, y que estamos a disposición si hay que armar dispositivos en otros lugares o en otros efectores para aportar, digamos, lo que fueron estos 2 años de experiencia, de capacitación que recibimos. Para eso estamos totalmente abiertos, pero realmente, digamos, queremos solicitar esto, que se reevalúe la posibilidad de que el dispositivo continúe funcionando en Heller porque venía dando respuesta a la comunidad.